Bienvenidas y bienvenidos, esto es Leer es un viaje y hoy hablamos de libros turbios. Leer es un viaje. Disfruten del trayecto. Cuando me refiero a libros turbios, me refiero a libros oscuros, a libros más oscuros de lo que normalmente suelo leer. Acabo de leer 3 historias bastante oscuras y muy diferentes a lo que yo suelo leer. Una de ellas es Cementerio de Animales, terror paranormal. Otra es Cadáver exquisito, una distopía que miedo da pensar que nos pudiese pasar algo así, que pudiésemos vivir algo así, pero es que al leerlo te das cuenta de que hay tintes de realidad, por lo menos en el comportamiento humano. Y la otra historia es Crisálida. Crisálida da miedo de, como hemos dicho antes de las distopías, da miedo de cómo se puede portar el ser humano, de las cosas que te pueden pasar, por ejemplo, en la familia. Vamos a empezar. Empezamos por orden cronológico. La primera lectura que me leí fue Cementerio de Animales, de Stephen King. Yo tengo esta editorial que la compré en una Reread, en Reread Atocha, y son estos libros que salían en el kiosco, que sacaron toda la obra de Stephen King, en estas cubiertas así con este dorado y rojas. No sé si son todas rojas. Tengo por ahí otra que creo que sí, que es igual, que es La Tienda, y es igual, es dorada con la portada la cubierta en roja. Bueno, ¿qué he de decir de este libro? La primera vez leyendo a Stephen King. Y además ha sido un lujo porque ha sido una propuesta de, como os he dicho antes, este libro lo compré en Reread Atocha y ha sido una propuesta del club de lectura de Reread Atocha. Y fue un lujazo leerlo con ellos porque el día que nos reunimos para hablar de esta historia había verdaderos amantes de la obra de Stephen King, gente que sabía muchísimo sobre la obra de Stephen King, y eso pues siempre es un lujazo que enriquece mucho. Bueno, ¿de qué va esta obra? ¿De qué va este libro? Una familia se muda por necesidades de trabajo a una casa en un pueblo, una casa en mitad del campo. Hay una carretera y esa carretera es la separación con la casa de su vecino. Estos vecinos son 2 personas mayores que se van a convertir en 2 personas muy importantes en esta historia. Detrás de la casa hay un cementerio de animales. En ese cementerio de animales hay tumbas que algunas tienen hasta más de 100 años de antigüedad. Bueno, pues pasan cosas, hasta ahí puedo decir. Sí que es verdad, la primera parte de la novela es más, nos habla un poco sobre la vida cotidiana de esta familia, vamos conociendo a la familia, vamos conociendo sus miedos, vamos conociendo la relación que tienen con estos vecinos que os he comentado antes. Y a partir de un suceso que pasa con una de las mascotas, con la mascota de esta familia, con el gato, empiezan a pasar cosas. Este libro te habla de cosas tan difíciles de abordar como es la reencarnación. A ver, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Es el primer Stephen King que me leo y no sé si quizá me he leído uno de los mejores libros de Stephen King. Yo creo que he empezado por los buenos. Una de las cosas que habla esta novela y que yo creo que es un punto fuerte de la novela es cuáles son los límites del horror, hasta cómo el ser humano, cómo la cabeza del ser humano puede afrontar el horror y cuál es el límite del horror. ¿Hay límite para el horror?
Bueno, pues aquí os dejo, es un libro que me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Yo no estoy acostumbrada a leer terror, pero sí que he visto mucho terror. Ah, por cierto, vi la película, una película del año 1984 creo que es, porque luego hay una versión más nueva, pero vi la antigua y aunque tiene unos cambios que a mí me parece que en la novela están muy bien, porque creo que eran importantes como estaban en la novela, para entender bien la historia. Bueno, pero por lo demás la adaptación está muy bien y da miedete. Siguiente libro, Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, publicado por Alfaguara. Bueno, yo tenía muchas ganas de leer a esta escritora argentina. Había 2 libros que me interesaban, que es este, Cadáver exquisito, y Las indignas. Al final me decanté por Cadáver exquisito. Lo compré en mi viaje a Barcelona el año pasado y bueno, lo tenía ahí esperándome y por fin hace un par de meses lo cogí y lo leí. Cadáver exquisito, ¿es una lectura fácil? No, para nada. Es una lectura que te va a remover mucho, es muy incómoda y te va a hacer sentir muchas cosas. Van a pasar muchas sensaciones por tu cuerpo, por lo menos a mí me ha pasado. Yo he sentido muchas sensaciones diferentes. ¿Pero merece la pena? Para mí sí, porque cuando un libro te hace sentir tantas cosas es porque nos encontramos ante algo muy bueno y muy bien escrito. Creo que las lecturas incómodas a veces son necesarias, pero bueno, también hay que saber el momento en el que nos encontramos nosotros personalmente para leer algo así. Esto es un aviso. ¿De qué va Cadáver exquisito? Pues este libro nos pone ante un virus letal que afecta a los animales de todo el mundo. Entonces, como medida, prohíben la carne animal, no se pueden comer animales. Para poder aportar la alimentación con proteína animal, la medida que toman es que se pueda consumir la carne humana. Nos vamos a encontrar ante granjas de personas, granjas de humanos. La sociedad se va a dividir en 2, entre los que comen y los que son comidos. Esto evidentemente es una distopía. Como todas las distopías, te pone ahí en un estadio que en algún momento de la vida se puede llegar a ello. Pero ante esta distopía sí que cuando lo lees se pueden encontrar realidades parecidas a las que vivimos hoy en temas como el comportamiento humano, como os he comentado antes. También aquí creo que se puede ver muy bien. Me imagino que la escritora se habrá documentado para escribir en el libro en las empresas cárnicas. Es un libro duro que yo recomiendo muchísimo porque de verdad es muy turbio, pero es una gran lectura. La última y tercera turbia recomendación es Crisálida, de Fernando Navarro, de la editorial Impedimenta, que si os fijáis, si conocéis un poco de cómo son las cubiertas y las ediciones de Impedimenta, se ve aquí que la editorial ha apostado por el escritor, por Fernando Navarro, sacando una edición muy diferente. Lo primero, las ediciones de Impedimenta son de esa tapa semiblanda, con ese tacto rugoso, siempre con cubiertas muy bonitas, eso es verdad. Pero aquí tenemos una edición con tapa dura, con una cubierta preciosa. Además, no sé si se ve bien ahí, pero tiene ese negro
es una cubierta negra, pero tiene por encima ese negro haciendo cenefas, un negro más con un brillo diferente. Y bueno, es una edición muy bonita, ¿eh? Y Fernando Navarro, esta es su segunda novela, creo que tiene otra, pero bueno, creo que la anterior son de relatos, pero él es conocido, bueno, yo no lo conocía hasta el libro, pero luego viendo obras suyas donde ha trabajado sí que las conozco, porque él es guionista de cine. Una de las recientes películas, además que han sido muy premiadas en la última gala de los Goya, la película es Segundo Premio, que habla sobre la historia de los planetas, pero luego yo la película que quería nombrar de él es una película que a mí me gusta mucho y él ha sido parte del equipo de guionistas, que es la película de Verónica, una película que como este libro, creo que la idea principal, que detrás de la idea principal hay muchas ideas más pequeñas que al final creo que es el corazón de la historia. Bueno, Fernando Navarro y Crisálida. Detrás de esta edición tan bonita hay un gran libro. Sobre todo, a mí el punto fuerte de esta novela, aparte de la historia, me parece una gran historia, es la voz narradora. Está escrito en primera persona y me parece que está escrito maravilloso, está muy bonito escrito. La historia nos la cuenta Nada, que Nada es una niña pequeña entrando en la adolescencia. ¿Por qué se llama Nada? Bueno, esto si lo leéis lo entenderéis, pero bueno, es una niña a la que directamente la quitan el nombre para convertirse en Nada. El libro empieza estando esta niña, Nada, en la cama de un sanatorio, y ahí nos empieza a contar un poco cómo ha sido su historia, la suya y la de su familia. Es una historia, es un libro con saltos temporales, entonces a veces nos está contando el presente inmediato, el presente un poquito menos inmediato, el pasado. Una familia, ¿vale? Una familia con dos padres frustrados y con grandes problemas mentales. Deciden abandonar su ciudad, Granada, y se van a la sierra. Pero no se van a la sierra a vivir una casa en la sierra, se van a vivir a la mismísima sierra. Vamos, como hay una canción de Los Delincuentes, a ver si me acuerdo cómo era, que dice: mi techo son las nubes, mis paredes son de aire, o algo así, mis paredes son de aire, mi techo son las nubes. Pues exactamente eso, se van a vivir al bosque, a la calle. Esta familia son dos padres con 5 hijos, 5 niños pequeños. Lo que pasa en este bosque es un horror, ¿vale? Nada nos lo va narrando, nos lo va contando, y es un horror. Por eso sí que es verdad que este libro, igual que he comentado antes con Cadáver Exquisito, hay que estar un poquito bien para leerlo, porque si no, bueno, te puede afectar un poquito. Si estás en un momento bajo de tu vida y te afecta mucho las historias hacia la infancia, evidentemente no es el momento de leer este libro. Estos niños pasan un horror, en la familia hacen cosas que mezclado, es que estábamos mezclando la salud mental con la frustración, con las drogas, con la naturaleza, porque luego todo esto está impregnado de naturaleza y de mitología, de leyendas, leyendas, no sé si folclóricas, porque aquí hay un momento que esto lo llaman folk horror.
no sé, a mí me gusta mucho. Hay una primera parte que es donde nos cuentan sobre todo el horror que pasan en el bosque, y luego hay una segunda parte que la historia va por otro lado y quizá la historia no esté tan machacada, el escritor no nos la da tan masticada. Hay compañeras, porque esto lo leímos en lectura conjunta con las loras lectoras, y hay compañeras que ahí se desengancharon un poco de la historia y les gustó un poco menos. A mí, sin embargo, me gustó mucho porque mi cabeza empezó a trabajar, mi imaginación empezó a trabajar, y cada una de nosotras sacamos una idea diferente de qué es lo que pasaba. Al final todo relacionado, pero sí cada una le aportó un poquito de su historia, de una historia particular, vamos. Luego tuvimos la suerte de hablar con el escritor, y la verdad que fue muy generoso y no se dejó nada para él mismo, nos lo contó todo, y dices, madre mía, mi cabeza, mi imaginación, cómo fue haciéndose su propia historia. Pero bueno, fue interesante, porque al final yo me he quedado con la historia que de verdad nos cuenta el escritor, con la que mi cabeza se montó, que a mí me parece que también tenía ahí su cosa. Bueno, es un gran libro, sobre todo está escrito muy bien, y la historia merece la pena. Es que aquí os lo dejo. Crisálida, de Fernando Navarro. Estas son las 3 turbias recomendaciones. Esperemos que os hayan gustado y nos vemos en otro vídeo. Por cierto, os dejo aquí mi Instagram, porque he cambiado un poco el orden de la cuenta, ¿vale? Porque antes estaba Miriam Brava y Leer es un viaje, y ahora he cambiado el orden porque creo que Leer es un viaje debe estar antes, no sé, para que se me relacione más con YouTube. Si os ha gustado, pues le dais un like. Esto ya sabéis que está en YouTube, en Spotify, que si me dejáis un comentario si conocéis estas escrituras, si las leeríais, pues me contáis, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!